¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de La Fortaleza Bastiani, este podcast literario del debate de hoy.es. Después de los especiales sobre Miguel Delibes y también sobre Gustavo Adolfo Bécquer, retomamos nuestra actividad hablando del conflicto en la literatura, cómo el conflicto mueve toda acción narrativa y su evolución desde la antigüedad hasta hoy. Será un viaje que nos lleve desde la epopeya de Gilgamesh hasta prácticamente hace unos días, hasta la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, donde participó la poeta Amanda Gorman, que tiene tan solo 22 años. Al frente de nuestra fortaleza, como siempre, Fernando Ariza, profesor de literatura en la Universidad CEU San Pablo. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, Pablo. ¿Qué tal tú? Bien, bien. Le hemos dado descanso en esta ocasión a Ángel Arias, ¿eh? Sí. Muy bien. Y recibimos nuevamente a Miguel Herrero de Jáuregui, que es profesor titular de Filología Griega en la Complutense. Ya estuvo con nosotros hablando del storytelling. Y nada, repite, encantados de volver a tenerte por aquí. Encantado yo también de volver a Fortaleza Bastiani. El placer es mío. Eso es que te lo pasaste bien la primera vez. Muy bien. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir a los podcasts del debate de hoy.es, en iVoox, también estamos en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts y también en YouTube se pueden escuchar. Tenemos una newsletter a través de la web para que os lleguen al correo, que es lo más fácil del mundo. Fernando, todo tuyo para presentar el tema y la conversación. Perfecto, Pablo. Pues hoy vamos a hablar de un elemento literario que, desde nuestro punto de vista, ha atravesado toda la línea narrativa desde los orígenes hasta la actualidad. Estamos hablando del conflicto. No es un asunto, no es un elemento literario del que se suele hablar muchas veces. La gente piensa más en conflicto como elemento temático y es cierto que también podríamos hablar como el conflicto en la literatura, pero en este caso vamos a hablar del conflicto literario, que es diferente. Cómo a nivel estructural, desde el punto de vista del argumento o la organización de ese argumento en la trama, lo que hace que toda narración nos enganche, nos interese y a la vez saquemos provecho es esa presencia de conflictos. Conflictos que vamos a encontrar y por eso vamos a hacer una rápida trayectoria para poner ejemplos varios, desde prácticamente los orígenes de la literatura o de la narrativa occidental, si lo podemos llamar así, que es la épica de Gilgamesh, donde hay un conflicto claro, y yo diría incluso que es un conflicto muy reiterado, el que aparece en esta épica, a pesar de haber sido oculto y no haber tenido la tradición que ha tenido otras épicas, como las de Homero, hasta la más rabiosa actualidad, hasta los momentos más que estamos viviendo. Es cierto que estamos viviendo momentos ciertamente conflictivos, sociedades que realmente hay quiebras, y tal vez por eso son momentos en los que la narrativa tiene bastante fuerza. En concreto, yo creo, podemos centrarnos, y Miguel seguro que nos va a hacer una explicación fantástica de las últimas semanas, ¿no? De cómo pues en el inicio del gobierno de Biden han aparecido de repente poetas, han aparecido cantantes. La importancia de estas figuras que tal vez a priori pueden parecer secundarias o menos visibles en un momento tan importante como este, y con la figura, por supuesto, y que ha impactado tanto a todos los niveles, como bien ha dicho Pablo, de Gorman. Muy bien, pues lo primero que quería preguntarle a Miguel, a ver si para introducir, porque yo ya he hablado mucho, es ¿cómo definirías el conflicto literario? ¿Para ti qué es el conflicto? Gracias, Fernando. Pues yo creo que un modo de ir al núcleo, a la esencia de las cosas, es prestar atención a la etimología, para empezar. Y conflicto tiene que ver con la palabra doblar conjuntamente, cuando se chocan las dos partes de un papel, por ejemplo, ¿no? Flectere. Es decir, en el conflicto nos alejamos del modo armónico, lineal, digamos, objetivo de la descripción y entramos en ese modo que podemos llamar narrativo, en el que
el tiempo y el espacio ya no funcionan exactamente igual. Hay atajos, hay sobreentendidos y hay contradicciones, ¿eh? Es decir, nuestro modo descriptivo, científico, objetivo y neutral de describir la realidad busca la armonía, la lógica. En cambio, en el modo narrativo, lo que buscas es la contradicción, buscas el choque, buscas el giro, el papel que se dobla, ¿no? Y que por tanto se presta a diversas interpretaciones, a múltiples dimensiones. Por eso, digamos, esto que decías tú, de que el conflicto sea inherente al modo narrativo y que toda narración pivote sobre un conflicto, ¿no? Si no hay conflicto, pues no hay modo narrativo, no hay interés, no hay otra cosa que, bueno, pues la descripción más o menos acertada y detallada de la realidad tal como la percibe todos los seres humanos sin contradicción ninguna. Y claro, no todo conflicto es necesariamente literario, pero toda la literatura narrativa, porque otra cosa es, oye, la lírica o en fin, otros géneros, pero toda la literatura narrativa sí gira en torno a una contradicción, a un enfrentamiento, y por supuesto, bueno, hay diversos tipos de conflicto, ahora podemos hablar de estas cosas, ¿no? Pero no sé si esta definición así un poco improvisada a partir de las reflexiones previas, es decir, no sé ahora mismo cómo lo define la RAE el conflicto, pero no sé si te parece adecuada, si quieres complementar, Fernando. Sí, me parecen, porque no estamos hablando del conflicto en general. Igual el conflicto, desde mi punto de vista, es una palabra que tiene mucha carga, es como un punto de violencia, un punto sí, ¿no? De agresividad que deberíamos sosegar un poco cuando hablamos del conflicto desde el punto de vista literario, porque no significa que todo conflicto literario sea el más claro. El conflicto literario sería los buenos contra los malos, ¿no? Las batallas épicas, ahí está claro, pero hay conflictos muchísimo más sutiles, ¿no? Pero es cierto que es la palabra que yo creo que más se aproxima a lo que nosotros queremos decir. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho. El conflicto, incluso siendo suave, un conflicto puede ser una persona que no sabe si estudiar ciencias o letras. Eso ya es un conflicto interno, pero es una persona que está planteándose algo. No hay una batalla épica entre superhéroes y supervillanos como en Marvel, ¿no? Que también es otro conflicto muchísimo más evidente. A mí lo que me parece interesante es que, en el fondo, ¿por qué hay conflicto? Y es porque cuando leemos ficción, cuando leemos una historia, queremos saber qué es lo que va a pasar, y el mejor modo de definir una tensión argumentativa es iniciando un conflicto y, por supuesto, creando la expectativa de qué va a pasar con ese conflicto. Tú creo que, Miguel, lo has dicho, ¿no? La gran diferencia entre lo que podría ser que no es una historia puramente descriptiva, donde se suceden una serie de acontecimientos sin conflictos, sería algo que podría existir, de hecho puede existir, pero está más relacionado con la lírica. No tendría ningún interés narrativo. A nadie le gustaría escuchar una historia en la que todo sale bien. Chico conoce chica, chico se enamora de chica, chica está encantada, se casan, tienen hijos, siguen enamoradísimos y ganan dinero y su trabajo les va estupendamente. Esa historia no tendría ningún sentido. Esa historia, uno podría pensar, no, hombre, sí, es el romance perfecto. No, nos gusta Romeo y Julieta, nos gusta Titanic, nos gusta, ¿no?, en plano de romances o historias de amor que sean difíciles, que haya que superar pruebas, que muchas veces terminen mal, porque el conflicto es el inicio del problema. Y luego, ¿qué sucede? Que es lo que queremos saber todos, ¿no? Al final, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, no recuerdo los personajes, ¿no?, ¿terminan juntos o no terminan juntos?, ¿no? Pues eso es lo que nos hace mantener esa tensión. De hecho, Sí. perdona, si te puedo interrumpir, porque es que, según te oí hablar, una película, un clásico que he visto estas Navidades,
según te oí hablar de eso, del que tiene la vida perfecta sin ningún conflicto, no tiene ningún interés, igual que el que te cuenta su viaje con todo detalle, si no ha habido ninguna aventura, pues es aburridísimo, ¿no? Si no ha habido ningún problema. Estaba pensando en este clásico de las Navidades del Qué bello es vivir de Capra, que como es una película larga, como de 2 horas largas, y la primera hora y media es la vida de un señor que va perfectísimamente. Y eso sería absolutamente inaguantable de ver si no fuera porque en los primeros 5 minutos se nos ha avisado mediante una técnica argumental, de esta es un flash forward, y luego anticipando lo que va a pasar después, que este señor de la vida perfecta está a punto de suicidarse, ¿no? En un diálogo entre su ángel de la guarda. Y entonces eso hace, esa expectativa de que llega el problema, de que llega el conflicto, hace que veas esa hora y media de vida perfecta en un estado de tensión y de curiosidad que si no, no tendrías en absoluto, ¿eh? Porque lo que nos llama es el problema, ¿eh? Y por eso digo que es algo, es una dimensión de la realidad que la descripción científica no está a gusto ahí. Y en cambio, nuestra dimensión narrativa lo busca pues como el imán busca el hierro, ¿eh? Y bueno, hemos puesto este par de ejemplos de cine. Eso, has hablado de Titanic, yo he puesto ahora este de Capra, pero vamos, por supuesto, puesto que estamos en un podcast literario, pues podemos remontar este tipo de conflictos a la épica de la que hablabas, antigua, Gilgamesh, Homero, tal, o a las últimas novelas, los últimos poemas narrativos. Pero yo creo que antes quizá sí convendría esto que has deslindado de, bueno, hay conflictos épicos entre dos ejércitos en una batalla cósmica o hay conflictos internos. ¿Tú crees que podemos discernir tipos de conflicto? Así, a grandes rasgos. ¿Fernando? Sí, de hecho hay muchas clasificaciones, ¿no? Si no se pone, porque no estamos aquí descubriendo ningún... Es decir, la figura del conflicto es una figura que está trabajada desde el punto de vista narratológico. Tal vez nosotros le damos una importancia y le damos una intensidad que no lo tiene en otros autores o en otros profesores académicos, pero sí que es cierto que ha habido diferentes intentos de clasificar los conflictos literarios. Es decir, tenemos muchos variedad, pero sí que es cierto que yo diría, o nosotros diríamos, que hay 3 grandes posibilidades de mostrar el conflicto. El más evidente, que yo creo que luego podemos poner ejemplos de todos ellos porque dan mucho juego. El más evidente es el primero que hemos mencionado, el conflicto que además es tan importante, es tan habitual que crea dos figuras narrativas que son esenciales. Una de ellas es el protagonista y la otra es el antagonista. ¿Por qué existe el antagonista? Que todos, ¿no?, sabéis que el antagonista es el que se enfrenta al protagonista en la consecución de un objetivo, sea cual sea. Pues ese antagonista está ahí porque sirve para cumplir esa función de conflicto. Conflicto personal, que sería es un conflicto externo entre el protagonista y otro personaje, que lo llamamos de esta manera. Yo creo que aquí ejemplos podemos encontrar cientos, ¿no? Hemos ya mencionado todos los Marvel. En los poemas épicos, Miguel, tú que eres más experto, porque yo estoy pensando Gilgamesh, que es ahí es más ambiguo, ¿no? No es tan evidente que exista este conflicto. Sí que es cierto que Gilgamesh tiene bastantes batallas y lucha contra bastantes dioses y diosas, ¿no? Cierto, pero es verdad también que no hay ningún antagonista a su altura, ¿eh? En todas esas batallas, pues él se acaba imponiendo, pues como Heracles se impone a sus enemigos, porque es claro que ningún antagonista en ese caso está a la altura simétrica respecto al protagonista. En la primera parte del poema sí se crea un antagonista que es Enkidu,
pero bueno, pues Enkidu, después de ser vencido por Gilgamesh, además se va a convertir en su mejor amigo, en una especie de colaborador del protagonista, y la lucha de Gilgamesh a la búsqueda de la inmortalidad, precisamente tras la muerte de Enkidu, va a ser más un segundo tipo de conflicto. Él frente a lo que llamaríamos el sistema, ¿no? Luego podemos hablar de esto, pero digamos, el Si quieres, sistema introdúcelo tú, Miguel. en el que se mueve Gilgamesh es la mortalidad humana, y él pues quiere desafiar esas fuerzas, va a la búsqueda del elixir de la inmortalidad y no lo va a conseguir. Pues igual que en muchas películas se enfrenta el héroe, pues eso, a las fuerzas del capitalismo o a los ejércitos de los nazis, en fin, yo qué sé, a fuerzas que no son un antagonista concreto, sino pues lo que llamaríamos eso, el sistema, el estado de cosas que le aprisiona como una red y frente al que se quiere rebelar, ¿no? Y claro, eso a veces puede focalizarse en antagonistas concretos, ¿eh? Son tipos de conflictos, el protagonista versus antagonista o protagonista versus sistema, que no son incompatibles, ¿eh? Sino que bueno, el antagonista puede representar en un momento dado el sistema. Por poner otro ejemplo influido por Gilgamesh, que es Ulises, el conflicto de Ulises es el deseo de la vuelta a Ítaca, que no acaba de conseguir por todos los obstáculos que se cruzan en su camino, ¿no? Y entonces ese conflicto de bueno, pues un mundo que le aleja permanentemente de su patria, pues por los dioses que se le oponen, por los errores de sus compañeros, por los errores propios, y que le tienen 20 años apartado de Ítaca, en cada episodio de su aventura pues va a tener la encarnación de un antagonista. Polifemo, Circe, Calipso, son diversos personajes que en un momento dado encarnan toda esa oposición del sistema cósmico al deseo de Ulises de vuelta a casa, ¿no? Igual que bueno, de hecho, Ulises, la epopeya, la Odisea está influida por Gilgamesh, eso no hay ninguna duda. Lo difícil es saber cuáles son las vías de esa influencia, ¿eh? Pero digamos que son, bueno, por hablar de clásicos que todo el mundo conoce, son elementos que están en las narraciones más elaboradas hasta en los relatos menos conseguidos y más torpes literariamente, pero también están ahí, ¿eh? Cuando un niño te cuenta que el profesor le tiene manía, en fin, y te explica su día en clase, ese tipo de cosas, también está creando a su modo esos antagonistas para trasladar a personajes de carne y hueso ese conflicto suyo contra el sistema, por ejemplo, ¿no? Sí, eso sería contra el sistema, que sería el segundo de las posibilidades, ¿no? Que puede ser, es muy amplio, la verdad es que el sistema podría ser desde el sistema político, social o incluso pues la naturaleza, ¿no? Conflictos como un terremoto o una guerra sí que es también común, ¿no? Es mucho más, donde no tenemos un antagonista claro. El antagonista estoy pensando en muchas películas de guerra en lo que no hay un enemigo, sino que el enemigo es en sí, ¿no? Está ahí, son los alemanes, son los... Pero nos hemos dejado para el final el que yo creo que es el tipo de conflicto más relevante desde el punto de vista literario y probablemente también el más realista. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros en nuestra propia vida podemos crear antagonistas, pero a no ser que seas una persona muy importante y tengas a un gobierno o algo así, pues lo normal es que no tengamos antagonistas, que simplemente haya gente que está a tu lado, más o menos, pero no, por mucho que queramos buscar un enemigo, no lo vamos a encontrar. Sin embargo, el sistema, es cierto que el sistema muchas veces, si queremos darle esa posición
pues lo podemos encontrar, pero el sistema tampoco suele ser, creo, ¿no? Salvo en los últimos tiempos que estamos viviendo, podríamos decir. Sin embargo, el tercer tipo de conflicto creo que es definitivo y es el conflicto contra uno mismo. Ese conflicto es el que todos tenemos experimentados porque lo vivimos día a día. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿En qué circunstancias? Muchas veces está vinculado a decisiones. Y ahí, literariamente, creo que ha dado muchísimos buenos ejemplos. Yo diría casi que la mayor parte de la literatura de la época contemporánea está basada en este tipo de conflictos, ¿no? No sé si, Miguel, si tienes... Sí, efectivamente, ese tercer tipo de conflicto, el conflicto interior, es probablemente el que más nos hace identificarnos con cualquier tipo de obra literaria en la que de algún modo nos vemos reflejados, ¿eh? Ese conflicto entre diversas tendencias que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Nuestro interés familiar pues puede en un momento dado estar en colisión con nuestra ideología, por ejemplo, yo qué sé, pues obedecer las leyes tributarias, por ejemplo, y dar de la mejor educación a tus hijos, pongo por caso, ¿no? Y entonces, bueno, o el deseo de tomarte una copa y el deseo a su vez también de a la mañana siguiente estar perfectamente sobrio, ese tipo de cosas. Y si no la saca. Lo que ocurre es que tendemos a crear personajes para mejor visualizar esos intereses en liza y ahí, por ejemplo, bueno, pues yo qué sé, en Tintín o en los cómics, ese recurso de el angelito con tu cara y el demonio con tu cara, ¿no? Como dos personajes que representan ese conflicto interior, pero de un modo más fácil de aprender, que es eso, el antagonismo entre tu ángel y tu demonio, yo qué sé, entre tu Dr. Jekyll y tu Mr. Hyde, por irnos a un registro más elevado, el de la novela de Stevenson, ¿no? Y claro, de nuevo, no son incompatibles que ese conflicto interior tenga que ver con un conflicto mayor de tú mismo contra el sistema, porque quizá una parte tuya quiere pertenecer al sistema, ¿no? Y que además, bueno, pues se vea reflejado en antagonistas, en rivales. El de Aquiles en la Ilíada, por irme de nuevo a aquello en lo que soy pelín más ducho, que es la épica griega, pues claro, Aquiles tiene un conflicto con un antagonista, Héctor, los troyanos, ¿no? Tiene un conflicto con el sistema, pues también eso es un héroe aprisionado por esa mortalidad que es la carga que tiene todo ser humano excepcional, esa conciencia de la poca durabilidad. Y bueno, se refleja en su enfado contra Agamenón, decide renunciar a la lucha, con lo cual estaría renunciando a esa vocación suya por la gloria guerrera, a cambio de satisfacer su orgullo personal. Y todo eso son manifestaciones narrativas de un conflicto interior, que es bueno, esa lucha, esa decisión que él ha tenido que tomar entre la gloria inmortal, muriendo joven, y la vida larga pero oscura, ¿no? Y entonces, en fin, son manifestaciones a través de sucesos, de acontecimientos, de personajes, de ese conflicto interior latente en un personaje que, mutatis todos los mutandis del mundo, refleja una tensión interna que podemos compartir desde nuestros mundos infinitamente distintos y, siento decirlo, inferiores. Desde luego, la verdad es uno de los orígenes, y habíamos dicho que el conflicto, aunque es literario, muchas veces la realidad y la ficción se pueden confundir. Yo creo que estamos viviendo un momento con muchos conflictos que
igual por eso puede que salga mucha narrativa, mucho storytelling de los tiempos en los que estamos, pero en muchos países ahora mismo tenemos un conflicto global contra el sistema, que es la enfermedad del coronavirus, ¿no? Es un antagonista que está contra toda la humanidad y estamos todos luchando contra un enemigo que no tiene nombre ni es visible, por mucho que queramos ponerle nombre y mucho que queramos crear enemigos físicos, pero... Y en el contexto de Estados Unidos yo creo que también se ha vivido unos momentos ciertamente conflictivos desde el punto de vista político. Todos creo que tenemos en la cabeza lo que pasó en el gobierno americano hace unas semanas, cuando por primera vez creo que en la historia de América, ¿no?, civiles invadieron, ¿no?, la Casa Blanca, y que eso demuestra un conflicto, y sin entrar a aspectos más políticos, sino literarios, que son lo que a nosotros nos interesan. A mí me llamó mucho la atención después cómo fue la investidura de Joe Biden, cuando esa presencia, ¿no?, de poetas, de cantantes, es decir, hubo una narrativa ahí, o una contranarrativa para resolver ese conflicto. No sé, Miguel, si tú estuviste leyendo o viendo el poema de Amanda Gorman, que es muy interesante. Sí, la verdad es que ese momento fue un ejemplo perfecto de, bueno, los demócratas se habían dado cuenta de que Trump había dominado el conflicto y la narrativa perfectamente durante la campaña anterior, de las elecciones anteriores y buena parte de la legislatura. Y bueno, pues deciden, vamos a emplear estas armas para defender nuestros propios valores, porque todo conflicto, dependiendo de cómo caracterizan los personajes, de qué punto de vista se adopta, el manejo de la trama y del argumento, pues destila una serie de valores, ¿no? Ahora voy a Biden, pero estaba pensando en ese clásico de nuevo, que es el de Antígona, ¿no? Pues Creonte prohíbe enterrar el cadáver de Polinices, y Antígona sí que lo decide enterrar desafiando la ley. Y bueno, ahí la caracterización negativa de Creonte pues pone al espectador de parte de Antígona, pero los valores que defiende Creonte eran los del griego medio. Y entonces aquí es cierto, en vez de un discurso cargado de doctrina sobre la representación, sobre la democracia, lo que va a quedar de esa investidura es el poema de Amanda Gorman, que la verdad parte de una narrativa, ya digo, mutatis, todos los mutatis del mundo, porque estos son analogías, similar a esta con la que empezábamos, que es la de Gilgamesh, de Gilgamesh a Gorman, podríamos decir, que es, bueno, la subida hacia un horizonte de luz a partir de esta situación oscura y peligrosa, y por eso se llama el going up the hill, ¿no? Subimos todos juntos por esta colina, cuesta arriba, empinada, llena de problemas, pero si lo hacemos todos juntos tenemos esperanza en conseguir ese futuro mejor. Obviamente dicho, pues eso, luego con las armas de una buena poeta, pues eso, con el ritmo en inglés, con las imágenes literarias, pero lo que subyace, bueno, pues es esa creación de un conflicto en el que hay, perdón, esa narrativización de un conflicto en el que hay el esfuerzo además de no crearse un antagonista, que en eso sí se diferencian de lo que había hecho Trump permanentemente, buscar ese antagonismo personal y, digamos, identificando una serie de enemigos muy claros. Aquí la idea es, bueno, luchamos contra nuestra propia imperfección, luchamos como nación contra nuestra falibilidad, nuestras caídas, pero lo importante es hacerlo todos juntos, ¿no? Esto, no estoy valorando aquí las políticas de Biden ni su acierto, no, sino el enfoque narrativo de este poema, ¿no? Que es huir explícitamente de ese antagonista concreto, porque claro, tú también al crear un antagonista le das relieve, ¿eh? Esto más de una vez ha pasado también en política. Uno se crea por pues, necesidades electorales o lo que sea, un antagonista, y en un momento dado ese antagonista coge tanto vuelo que te acaba venciendo, ¿no? Le pasó a la izquierda francesa con Le Pen, ¿no?
En fin, no quiero ahora que nos pongamos a hablar de política porque estamos hablando de narrativa. Pero bueno, es una cosa que quería más decir. Perdona, que luego la digo, pero te veo queriendo hablar, Fernando. Luego la digo. No. Sí, es que. No. Cuéntalo. Si vamos... Bueno, es este gran personaje de la narrativa que es Satán. Estaba pensando en El paraíso perdido de Milton, pero bueno, ahí simplemente le dan voz a Satán. Pero podemos pensar en Fausto, en el propio Génesis, ¿no? Y es, claro, la confluencia perfecta de los tres tipos de conflicto de los que hemos hablado. Hay un antagonista, claro, ¿no? Satán frente a San Miguel, por ejemplo, el ángel caído, ¿no? Una dimensión de sistema, es decir, Satán, el demonio, es el que pone a las fuerzas de la materia, del mundo, de la carne, de la riqueza, tal, digamos, a su servicio frente a los intereses del individuo, y un conflicto interior, porque esa tendencia al mal, esa fuerza demoníaca, tal, está dentro del corazón de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, la religión, claro, basa buena parte de su atractivo, cualquier tipo de religión, sobre los hombres, en esa capacidad de dar salida o dar sentido a la vida a través de la solución, o más que de la solución, del enmarcar los conflictos en este tipo de esquema, ¿no? Y ahí, pues claro, nos da una explicación general de todas nuestros problemas morales entre bien y mal, ¿no? Al hilo de estos personajes y esta batalla cósmica. Yéndonos a donde habíamos empezado, a las películas, pues si recordáis en Star Wars, tenemos siempre en paralelo la lucha de los grandes, de los Jedi y los otros, los Sith con sus espadas de láser, es paralela a la lucha de los diversos ejércitos del imperio, de los resistentes, tal, digamos, teniendo esos dos niveles de lucha de un sistema frente a otro, en paralelo a la lucha de personajes, antagonista y protagonista, ¿no? Y, en fin, yo creo que los ejemplos se podrían multiplicar, pero también la gracia de esto es el ir sabiéndolos encontrar en nuestro análisis de cada obra literaria, ¿no? Decir, mira, en el Quijote, ¿cuál es su conflicto? ¿Dónde está? O en nuestras propias narraciones, a veces decirle a alguien, en vez de decirle abrevia, decir, oye, ¿dónde está el conflicto en tu narración? No sé, Fernando, ¿qué te parece? Sí, me parece estupendo. Vamos a ir cerrando. Creo que podríamos resumir un poco todo lo que hemos dicho, es que el conflicto en narrativa es esencial. También podría ser esencial en nuestra propia narrativa, en nuestro storytelling o nuestro modo de considerar. Muchas veces, si vamos a contar una historia, hablando así casi de forma graciosa, el último viaje a Egipto, pues si queremos que la gente nos aguante todo el viaje, metamos algún conflicto, ¿no? Porque si no vamos a ser aburridísimos. No hemos metido aquí conflicto, teníamos que habernos peleado al principio para ver cómo esto se iba a solucionar. Pues sí, pues mira, podemos... Yo, Miguel, lo que sí que... O habernos puesto como rivales por el aplauso de Pablo a los mandos de... Los grandes programas de televisión actual se basan en el conflicto. Desde los deportivos hasta los políticos. La narrativa del conflicto. Ahí está. Fernando Ariza, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, Pablo. Miguel Herrero de Jauregui, gracias, y es tu casa esta. Es tu fortaleza. Gracias, Pablo, gracias, Fernando. La siento totalmente mía, la Fortaleza Bastiani. Y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis. Hasta el próximo programa a todos. Adiós.